Hermanos, buenos días nuevamente. Dios les bendiga y pues aquí estamos con la misericordia del Señor, con reverencia, con temblor, al escuchar lo que mi hermano Omar acaba de leer. Muchas cosas quedan ahí. En esta mañana, mis hermanos, y por los próximos 3 domingos, vamos a dejar a un lado el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a dar lugar a sermones en torno a la muerte de Cristo. En ese tiempo que los creyentes pues, recordamos, ¿no?, la pasión de Cristo, y en el mundo, ¿no?, la Semana Santa, como se le conoce, o Semana Mayor, distinguida y aclamada por todos los estudiantes, porque también en ese tiempo pues salen de vacaciones. Nosotros como cristianos, hermanos, ya no estamos obligados o no tenemos de alguna manera fiestas solemnes que celebrar, como sí lo tenía el pueblo de Israel. Nosotros, en la libertad que tenemos en Jesús, pues en el mes de diciembre, ¿no?, recordamos y celebramos la venida de Cristo en la tierra, la encarnación de nuestro Señor. Ahora en los meses de marzo, en el próximo mes de abril, también recordamos el sacrificio de nuestro Señor, su muerte, su sepultura y resurrección, ¿no?, la base de nuestra fe. Aunque no sea una fiesta como tal, ya lo hemos mencionado, que como cristianos también deberíamos celebrar el día del Pentecostés, de la que se habla en Hechos, ¿no?, porque ya ese fue el día en que el Espíritu Santo vino a morar a los creyentes. Y así, entre otras fechas, hermanos, de hechos bíblicos que marcan la historia de la iglesia hasta hoy. No estamos obligados, pero deberíamos. Y la intención de estos sermones es eso, es meditar en lo que el Señor ha hecho, en el sacrificio de Cristo. Lo más importante, hermano, que puede haber hecho Dios por ti es haber tenido misericordia y traer a Cristo a tu vida, o bien que tú hayas venido a Cristo, como así pareciera. Así que, hermanos, entremos en ese tema, ¿no?, y vamos a ver fundamentos, ¿no?, del cual está arraigada nuestra fe, que tiene que ver con la muerte de Cristo y el significado de la cruz. Hemos leído este pasaje de Mateo 26, del 36 al 56, 20 versículos, me dijo el hermano Mar ahorita. Sí, no te preocupes. Al final de cuentas no es el tema que vamos a ver, simplemente es introducirnos a lo que como iglesia en ese tiempo recordamos y meditamos, ¿no? Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude esta mañana y sea Él el que pueda hablarnos, como bien oraba mi hermano Juan Carlos. Inclinen sus rostros, hermanos, y vengamos al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias esta mañana porque tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia, Padre, Señor, inmerecida hacia con nosotros, la podemos ver cada día, Señor. Ayúdanos esta mañana, Padre, a honrarte. Ayúdanos a glorificarte, Señor, y que podamos entender, Padre, lo que tú quieres decirnos esta mañana a través de tu santa palabra. Gracias, Padre, por ella, y también gracias por el Espíritu Santo, Padre, que nos ayuda, nos redarguye, Señor, y nos ayuda a mantenernos siempre, Señor, en ti, Padre. Tú eres bueno, Señor, y el propósito tuyo, Señor, es que te glorifiquemos a ti y a tu Hijo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, pues en el contexto de la semana de la pasión de Cristo, vemos pues el capítulo 26, ¿no? Cómo empieza. Tú quieres aprender más de la Semana Santa, pues ahí están los capítulos finales. Es fácil encontrarlo en cada uno de los evangelios. Pero aquí en Mateo 26 encontramos, ¿no?, empieza el capítulo con el complot para aprender a Jesús, un propósito que tenían desde tiempo atrás en su ministerio, ¿no? No estaban contentos el grupo religioso, los fariseos, el Sanedrín y todo este tipo de hombres que servían en el templo de Dios o alrededor de él, y querían prenderle, ¿no? Y Jesús muchas veces milagrosamente escapó de sus manos, ¿no? Y quizás era lo que pensaron también los seguidores o los discípulos, en este caso los apóstoles, cuando salieron corriendo, cuando lo apresaron, ¿no? Como otras veces el Señor se va a zafar y nos encontrará donde ya sabemos. Pero esta vez
no fue así. Jesús fue capturado, como leímos al final de la lectura. Vemos la unción de Cristo en Betania por esta mujer, con un perfume, ¿no? Caro, costoso. Judas, usado por Satanás, accede a entregar al Señor. También vemos ahí la institución de la cena del Señor, en los versículos 17 al 29, donde Pablo ya en Corintios nos instruye un poco más. El anuncio de la negación de Pedro, los versículos 30 al 35, y enseguida lo que hemos leído del Getsemaní, la lectura de esta mañana, ¿no? Donde Jesús inicia su calvario, su sufrimiento, ¿no? Espiritual, una lucha donde impera el propósito por el cual él fue enviado, en hacer la voluntad de su Padre. Ahí vimos su arresto y de ahí en adelante, ¿no? Presentado ante el concilio de los fariseos y también ante el gobierno romano, culminando su sufrimiento con su muerte en la cruz, en la cual cantamos esta mañana. Espero hayan gozado y puesto y tocado sus corazones el Señor al recordarnos lo que Dios y lo que Cristo ha hecho con nosotros. La pregunta, hermanos, es: ¿por qué tuvo que morir en la cruz nuestro Señor Jesús? ¿No? Pregunta de primero de primaria, ¿va? Nosotros, en una respuesta en nuestros corazones al unísono, podemos contestar de manera unánime, casi estoy seguro: Él murió por nuestros pecados. Y esta es una respuesta correcta, pero vamos a adentrarnos, hermanos, en 3 puntos para ir entendiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver al hombre pecador, vamos a ver el segundo punto, Jesucristo el Salvador, y el tercer punto, la complacencia de Dios. Así que vamos a iniciar con el hombre pecador. ¿Manejas, hermanos? ¿Manejas? ¿Tienes un vehículo? ¿Alguna vez te han infraccionado? ¿Te ha parado el tránsito? ¿Merecía ser infraccionado? Porque siempre que nos paran, no, oficial, yo iba bien, ¿no? Bien distraído, ¿no? Muchas veces nos han infraccionado hasta por no traer el cinturón, ¿no? Pero la pregunta es: cuando te infraccionaron, ¿te sentiste mal? Es decir, no siento nada mal por haber violado la ley. No me siento mal por haber violado la ley. No siento la necesidad de pedirle perdón a nadie por este hecho. ¿O le pediste perdón al tránsito, al presidente municipal? Incluso hasta me enoja, bueno, porque pues son elevadas las infracciones. Uy, qué abuso, si nomás me pasé un alto. ¿Por qué crees, hermano, que no te sientes mal después de quebrantar una ley? Hermano Ramón ya nos habló un poco acerca del pecado y prácticamente vamos a volver a recordarlo. Y no es casualidad, es el Señor el que quiere hablarnos al respecto. ¿Por qué crees, hermano, que no te sientes mal después de quebrantar una ley? Por si acaso concluimos, ¿no? Ando batallando porque quiero, ¿no? Para la próxima vez usaré el cinturón. Consideramos que violentar la ley no es muy importante o terrible, hermanos. Y no te sentiste atribulado por este caso. Pasa muy a menudo, hermanos. Así pensamos también acerca de nuestros pecados, como si fuera una multa de tránsito. Podemos justificarnos y pensar que tampoco soy el peor de los criminales, y Dios lo sabe. Pensamos y decimos que nadie salió herido. Pagaré la multa. No tiene que pasar a mayores, es algo sencillo. Minimizamos los hechos, hermanos, de la ley. Y así pasa también en cuanto a nuestros pecados. Entonces, hermanos, esperemos que no sea tu caso de pensar del pecado de esta manera tan fría. Y vamos a ver en las Escrituras, ¿no? En la Biblia vamos a ver que esta situación es mucho más seria que una multa. ¿Qué es lo que ocasionó el pecado? El pecado ocasionado que ha roto una relación es el rechazo a Dios mismo, un repudio al reino, su cuidado y autoridad de Dios. Es el pecado, una rebelión de las criaturas contra el Creador. Nos hemos rebelado, hermanos. Y como mi hermano Giovanni
también lo hizo, hermanos. Muchas veces no estamos ya acostumbrados a que hablemos del pecado y nuestra responsabilidad. Así que no es conmigo el problema, es con el Señor. Al propósito, hermanos, de Dios al criarnos era que viviéramos en un perfecto gozo, bajo su reino, adorándole, obedeciéndole en una comunión inquebrantable con Él. Esto lo podemos ver en Génesis 1, del 27 al 28. Vayamos ahí. Dice la palabra del Señor: y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese fue uno de los propósitos del Señor, ¿no? Crió al hombre, y el versículo en Génesis 2:15 al 17 dice la palabra que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya los varones hemos estudiado un libro completito de estas dos palabras en todos los ámbitos como hombres. Pero el 16 dice el mandamiento: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunta hermano Ramón: ¿por qué? ¿Por qué puso ese árbol allí? ¿No? Tiene que ver con su autoridad y tiene que ver que nosotros somos creación y mayordomos. Él es el que manda, Él es el jefe. También estaba el árbol de la vida y alrededor, pues todo, como dice el hermano Ramón en la clase, los manguitos, las guayabas y todo lo demás. Adán y Eva, hermano, rechazaron a Dios, intentando ser como Él. Eso les dijo la serpiente. Se rebelaron a la autoridad de Dios y conscientemente rechazaron al Rey del universo. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Adán y Eva intercambiaron el favor de Dios por la búsqueda de su propio placer. Entonces, hermanos, la Biblia llama a esta desobediencia de los mandatos de Dios, ya sea en palabra, pensamientos o hechos, la llama pecado. Y esta palabra también Tomás Ramón lo ha explicado muy bien, significa errar al blanco. ¿Ha visto las Olimpiadas? A mí me gusta mucho cuando están los tiros con arco, ¿no? Y están ahí a cierta distancia, está lejos y tienen que sacar cálculos matemáticos. El punto está que cada círculo tiene una puntuación, ¿no? Y la idea es estar en el punto del centro, que vale 10. Y me ha tocado ver la repartición de medallas, que tienen que ir con una reglita y medir, porque pues todos le pegaban al centro, la mayoría son re buenos, se dedican. Y pues para declarar al ganador de la medalla de oro, pues tienen que ir con mediciones exactas. O sea, fallaron al blanco por milímetros. Pero con Adán y Eva, hermanos, no fue así. No es que estuvieran esforzándose arduamente en los mandamientos de Dios. Simplemente no le dieron al blanco por pocos centímetros, no. Lo que sucedió realmente es que Adán y Eva tiraron la flecha en lugar contrario de lo que Dios le había mandado. Erraron al blanco, fallaron, pecaron, ¿no? Esa es la realidad, hermanos. Apuntando a la dirección contraria. Sus metas y sus deseos eran categóricamente opuestos a lo que Dios deseaba para ellos, y así cayeron en pecado. Así también nosotros, hermanos, cuando no vivimos como si Dios fuera Dios, cuando quebrantamos su ley de amor, cuando fallamos en honrarle, cuando deshonramos su nombre, cuando decimos o implicamos con nuestras acciones que Él es irrelevante en nuestras vidas, fallamos en ser las personas que Dios nos crió para ser, y esto nos lleva a la muerte. Ahí está el mandamiento: el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y Pablo nos lo recuerda en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que ocasiona el pecado, hermanos. Ya nos pusimos serios, ¿no? Ya no es como la multa de tránsito, ¿no? Pues tengo para pagarla, dirían los pudientes. Pero con el Señor no es así.
No murieron, hermanos. Dios ejecutó sobre ellos la sentencia de muerte que había prometido. Y vemos que no murieron, lo hemos dicho muchas veces, físicamente al instante. Siguieron respirando, sus corazones, sus mentes se llenaron de pensamientos egoístas. Perdón, me brinqué de renglón. No murieron físicamente, hermanos. Siguieron hablando, pero su vida espiritual terminó inmediatamente. La comunión con Dios se rompió y como resultado de sus corazones se marchitaron. Su mente se llenaron de pensamientos egoístas, sus ojos se oscurecieron ante la belleza de Dios. Sus almas se secaron, se volvieron áridas, vacías, dejándonos esta herencia de pecado, el pecado original como se conoce. Es la herencia que tenemos. Nuestra naturaleza es ir en contra de lo que Dios ordena. Y es una lucha constante. Pablo en la carta a los Romanos, en el 3:23, que lo sabemos todos, la mayoría lo debemos saber de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera, estamos lejos de la gloria de Dios. En Romanos 3:10 nos recuerda que como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Y hay personas, hermanos, que se sienten tan buenas y sin pecado que rechazan esta verdad bíblica. No hay nadie bueno, no hay un justo, no hay ni un uno. Todos estamos en pecado. Todos somos pecadores. Y eso trae como consecuencia estar destituidos, fuera de la presencia de nuestro Creador. Romanos 6:23 también lo repito, la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, es importante entender la naturaleza y la profundidad de nuestros pecados. El no entender o quitar la importancia, no podemos comprender correctamente el mensaje de las buenas nuevas, malinterpretamos el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces yo pensé, oye, pero si solamente fue un fruto, como nos enseñan, ¿no?, el catolicismo de niños, para que entiendan, una manzanita. La Biblia no dice que es manzana. Tanto alboroto, tanto problema, tan solo por una fruta. Es la acción, hermanos, es el hecho de la desobediencia, de rebelarnos ante la autoridad de un Dios, de Dios nuestro Creador. Y pensamos que como estamos aquí escuchando, también movemos nuestros labios y estamos aquí vivos, pensamos que Dios pues está de manera pasiva en todo este asunto. Mas sin embargo, hay un juicio, hay una sentencia, la paga del pecado es muerte, y el hombre es declarado culpable por los pecados. El juicio está en camino. Somos juzgados por el Señor y Él está actuando activamente en este proceso. Dice Romanos 3:19. Vayamos ahí a Romanos 3:19. Pero sabemos, dice Pablo, que todo lo que de la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, hermanos, judíos y gentiles, no hay más nacionalidades. O eres del pueblo de Dios o eres un gentil. Estamos bajo el juicio de Dios. Y ese es un veredicto aterrador. No quise interrumpir en la clase del hermano para no quemar pregunta, ¿no? ¿Cómo pararse delante de Dios y no tener un argumento, hermanos? No tener una excusa o cosa alguna para defendernos. ¿O pretendes presentarte ante Dios con tu bondad? Cuando hemos visto que no hay nadie bueno. Ya leímos Romanos 3:23. El pago que acumulamos, hermanos, es morir. No hay otra manera de satisfacer la ira de Dios. Solamente la muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando pecamos, hermanos, la separación es obligatoria, ¿no? Debemos separarnos de la presencia del justo y santo Dios. Isaías en 59:2 lo dice de esta manera. Pero vuestras iniquidades, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces olvidamos los atributos de Dios. No es que Dios huya del pecado. Dios es omnipresente.
Él está en todo lugar. Simplemente el Señor me voltea. No pensamos que esto significa, hermanos, la ausencia pasiva de Dios, como decíamos. Él está activo. Es el juicio activo en contra del pecado y es terrible. ¿Qué tan terrible es? ¿Qué le espera al pecador sin Cristo? Vayamos a Apocalipsis y voy a leer rápido varios pasajes de todo el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 7 copas de la ira de Dios. Hemos visto también en la escuela dominical la ira de Dios como un atributo único del Señor. Y no podemos detenernos para ejemplificar o para explicar más a profundidad, pero el Señor tiene una ira contenida, la cual será derramada sobre Satanás, sus demonios y aquellos que no acepten a Cristo. Apocalipsis 1:7 dice que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los reyes de la tierra harán lamentación por él. Sentiremos la culpa de lo que hemos hecho con Jesucristo. Apocalipsis 6:16 al 17 dice así: y decían los montes y a las peñas: caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese día va a llegar, hermanos. Apocalipsis 19:15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y a él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿A dónde vamos? ¿O a dónde va el hombre sin Cristo? Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hoy en día cambian las letras de las canciones, de los himnos, y en los sermones se escucha cada vez menos la palabra infierno, y en los evangelios se habla de ella, de él. Y aquí en Apocalipsis, ¿no?, ahí donde está Satanás, la bestia, el falso profeta, ahí también irá el resto de los pecadores y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahorita leí Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte. Esa es la mala noticia. La segunda parte del versículo son buenas noticias. Mala dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Y todos decimos amén, aleluya. Si tienes a Cristo, así es, hermano. Pero sin Cristo, así como hay vida eterna, el regalo para los que rechazan al glorioso Hijo de Dios es muerte eterna. En Marcos 9:43, en los evangelios, el Señor dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida eterna manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y este versículo me gusta porque no es que literalmente tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y otros que somos más ahí, no, es que más blanditos, ¿no?, para querer obedecerla, y ahí estamos en la discusión. Lo que es un hecho que si levantan la mano, yo aquí no veo ni un manco, ¿no? Nadie literalmente nos hemos cortado la mano, y la Escritura dice que todos hemos pecado. Tampoco nos hemos sacado un ojo ni nos hemos cortado un pie. Pero el hecho, hermano, es que el Señor dice, o quiere resaltar la importancia del pecado. Es preferible ir manco, mutilado, ¿no?, perder una extremidad que te ha hecho pecar y ir a la vida eterna, que ir de cuerpo completo y al infierno. Así que, hermano, la Biblia nos describe el infierno como el destino para los pecadores. Así que no minimicemos, como muchas iglesias lo hacen, que no predican el infierno y minimizan las consecuencias del pecado. Tu pecado no será pasado por alto. Somos más que merecedores del infierno y culpables ante los ojos de Dios.
dignos de muerte. Así que, hermanos, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores declarados culpables de pecar en contra del santo Dios. No es un invento mío ni de la iglesia. La Biblia es clara y creemos lo que la Biblia dice. La paga del pecado es muerte. Podríamos ahondar mucho más acerca del pecado, pero creo que con eso tenemos suficiente para entender la importancia y prestar atención a lo que Dios hizo para remediar el problema. En nuestro idioma y en todos los idiomas hay palabras únicas, y en el idioma español hay una palabra única, hermanos. Por ejemplo, el avión cayó, hermanos, un ejemplo, ¿no? Pero nadie salió herido. Tiene cáncer, pero es fácil de tratar. Su hijo tuvo un accidente automovilístico, pero está fuera de peligro. Esa palabra es pero. Somos culpables, pero, como dice también en Efesios, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La palabra pero. Somos culpables, merecedores del infierno, pero Dios no se quedó pasivo, ¿no? Gracias a Dios que las malas noticias del pecado del hombre y del juicio no son el final de la historia, hermanos. Si la Biblia hubiera terminado con la declaración de Pablo, que todos estamos bajo el juicio de Dios, pues quedaríamos en silencio, sin esperanza alguna para nosotros. Solo habría desesperación. Pero otra vez la palabra maravillosa, ¿no? Pero, gracias a Dios, hermanos, la historia continúa. Usted es un pecador, hermanos, destinado a ser condenado, pero Dios ha actuado para salvar pecadores igual que usted. Entonces, hermanos, empiezan los evangelios. La palabra evangelio significan buenas nuevas, las buenas noticias. Ya hablamos de las malas noticias. El evangelio habla de las buenas noticias, y Marcos 1:1 comienza así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y cómo empieza Mateo? También empieza a hablar acerca, no del Hijo, sino Mateo habla de una genealogía que nos manifiesta, ¿no? A final de cuentas, que Jesús, en su descendencia, es hijo de Abraham, y también viene de la descendencia o la línea genealógica de David, que lo hace digno rey de Israel. Entonces, pongamos atención a esto. Ante el dominio del pecado, hermanos, la venida de Jesucristo fue el anuncio relampagueante de que ahora todo había cambiado. ¿Cómo es que Jesús vino? Y es otra de las doctrinas que atacan mucho de la iglesia cristiana. La encarnación de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre por medio del milagro de la encarnación. El Espíritu Santo, no sé cuál es la palabra médica, ¿no? Pero colocó en el óvulo de la mujer, ¿no? Y María quedó embarazada. Y María preguntó incrédula, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto? No tengo varón. No te preocupes. Y el ángel le explica cómo sucederá. Pero estaba desposada, se iba a casar. También Dios obró en el corazón de José: no la dejes, no la abandones. El hijo que nacerá es importante. Vemos los evangelios, hermanos, las buenas noticias. Recordamos en Navidad todos esos cantos maravillosos, ¿no? Como los ángeles se estremecen, se presentan ante el hombre contentos de lo que el Señor está haciendo. La oportunidad que Satanás y sus demonios no tuvieron, ¿no? Un Mesías que pudiera rescatarles. Y el nombre, sobre todo. ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Pero aún, hermanos, en el jardín del Edén, Dios había dado la palabra esperanza a Adán. En Génesis 3:15, vayan buscando, ¿no? Dentro de la desesperación de Adán y Eva, pues había una leve esperanza. No era mucho, hermanos, una pista, ¿no? Ante el dominio del pecado, ¿no? La frase final de la sentencia de Dios contra la serpiente es esa esperanza, que dice así: Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí significaba algo, hermanos, que a pesar de la rebeldía, Dios quería que Adán y Eva supieran que la historia no había llegado a su fin. Y aquí tenemos
pues la parte, ¿no?, del Evangelio, las buenas noticias en medio de este cataclismo. Otra cosa que debemos entender acerca de Jesús, que Él es completamente Dios y completamente hombre. Antes yo usaba la frase 100% Dios y 100% hombre, pero como que no me cuadra, porque ya el 200% como que ya no es un entero, y preferí poner verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, completamente Dios y completamente hombre. No podemos negar que Jesús es hombre, se encarnó de la Virgen María, y no podemos negar que Jesús es Dios. Que los mismos fariseos, Nicodemo le decía: Señor, sabemos que vienes, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque si no vinieras de Dios, no harías las cosas que tú haces. El Evangelio de Juan, uno de sus propósitos es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Así como el Evangelio de Mateo, dirigido a los judíos, el propósito es presentar a Jesús como Rey, de acuerdo a sus lectores. Hermanos, entonces Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Todos los escritores del Evangelio, hermanos, comienzan sus relatos de la vida de Jesús demostrando que este no era ningún hombre ordinario, ¿no? Juan comienza su historia con una declaración aún más sorprendente, así como vimos cómo empezaba Mateo, cómo empieza Marcos, ¿no?, y cómo también comienza Lucas. Juan empieza y habla en el principio. Y cuando escuchamos esa palabra, inmediatamente nos vamos a Génesis 1:1. En automático. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice Juan 1:1. Luego Juan 1:14 dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Todo esto, hermanos, del nacimiento original de Jesús, el título Hijo de Dios, la creación de Juan, que era el Verbo, junto con el anuncio de que el Verbo fue hecho carne, fue diseñado para decirnos quién es Jesús. Sí era hombre, pero no era como yo. Como dice el canto, no es como yo. Es un hombre especial, la segunda persona de la Trinidad, tomando forma humana. La Biblia nos dice que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Completamente hombre y completamente divino. Solamente Jesús podría salvarnos. Si Jesús solamente fuera hombre como nosotros, en todos los sentidos, hermanos, no tuviéramos esperanza, no podría morir por nosotros, también estuviera destituido de la gloria de Dios. Pero debido a que Él es el Hijo de Dios, sin pecado, e igual en perfección divina a Dios el Padre, repito, pero debido a que Él es el Hijo de Dios sin pecado, e igual en perfección divina a Dios el Padre, Él es apto para vencer la muerte y salvarnos del pecado. De la misma manera es indispensable que Jesús sea como uno de nosotros, esto es, completamente humano, para que nos pueda representar, aquí el hermano puso una palabra, holísticamente, ¿no?, de manera integral, completa, delante de Dios. Hebreos 4:15 dice que Jesús es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces es Jesús el único apto para cumplir la demanda de Dios. Nadie podría cumplir la ley. Además de Jesús, es completamente hombre y completamente Dios. Vemos por la Escritura que Jesús es el Rey, como les decía. Mateo se encarga de enseñarnos eso, citando a los profetas que del Mesías hablaran, ¿no? Segunda de Samuel le prometió a David, en segunda de Samuel 7:11, Dios le prometió a David que uno de sus hijos reinaría sobre su trono para siempre. El profeta Isaías dijo lo siguiente, hermanos, acerca del hijo del rey, en Isaías, y es muy conocido este versículo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? De la paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esto viene en Isaías 9:6-7. Así que, hermanos, esto significa que el tan esperado llamado Mesías davídico finalmente había llegado en la figura del Señor, encarnado en la Virgen María, para tomar su lugar, para comenzar un ministerio y un propósito. El principal es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Buenas noticias inesperadas, hermanos.
El Nuevo Testamento cuenta la historia de cómo el rey Jesús inauguró el reino de Dios en la tierra y cómo comenzó a deshacer la maldición del pecado. Aún así, el reino que Jesús inauguró no se parecía para nada a lo que los judíos esperaban o querían. Por eso que querían matarles. Ellos querían un Mesías que estableciera un reino terrenal, un reino político, alguien que derrotara a Roma y que los hiciera verdaderamente libres, políticamente hablando y geográficamente hablando. Pero Jesús no estaba buscando una corona terrenal, hermanos, sino que predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos, perdonaba pecados, resucitaba a los muertos y le decía al gobernador romano que su reino no es de este mundo. Esto a Poncio Pilatos. Seguimos caminando, hermanos, y es aquí donde las buenas noticias o las buenas nuevas del cristianismo se vuelven muy buenas. El rey Jesús no solamente vino para inaugurar el reino, sino también para traer a los pecadores a él, muriendo él en vez de ellos, cargando su pecado y el castigo sobre sí mismo, hermanos, asegurándonos el perdón y justificándonos delante de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:12? Dice aquí, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, hermanos. Eso es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. No solamente ha muerto o tomó nuestro lugar en la cruz por el pecado, sino que nos ha hecho aptos para heredar la parte del reino. Lo que estamos viendo en la escuela dominical. No solamente nos expió el pecado y nos perdonó, sino que también nos dio la herencia de la vida eterna y formar parte del reino de Dios, tomar herencia juntamente con Cristo. Tenemos también no solamente un hombre que es hombre y Dios, un rey y Mesías, también tenemos un rey sufrido, ¿no? Él estuvo caminando con sus seguidores, hermanos, por 3 años. Se necesitó mucho tiempo para que sus seguidores se dieran cuenta de manera eventual de que su misión no era inaugurar el reino de Dios, sino morir como sacrificio, sustituto por su pueblo. Se dieron cuenta de que Jesús no solamente era rey, Jesús era un rey sufrido. Estoy omitiendo algunos temas porque siguen más enseñanzas al respecto de esto. Este es el Jesús, hermanos. Rey y Mesías, hombre y Dios, que vino a tomar tu lugar en la cruz. Por eso empezamos con la lectura de Mateo, ¿no? Lo dejan solo. Llega a la cruz, fue golpeado, fue humillado. Necesitan leer la escritura y no quedarnos con la imagen solamente de las películas, ¿no? La más popular es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que habla del sufrimiento físico del Señor. Pero vemos en el Getsemaní que inicia con un sufrimiento también espiritual. Y vemos que el sufrimiento del Hijo de Dios no está por encima de la voluntad del Padre. No sea como yo quiero, sino como tú quieres, hermanos. Entonces, hermanos, a ver el pecado, vemos lo que Jesús hace en la cruz, ¿no? Primero, Jesús llora en agonía, sufre en agonía y dice estas palabras en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su Padre, quien es santo y justo, hermano, y quien es muy puro de ojos para ver el mal, miró a su Hijo, vio los pecados de su pueblo sobre sus hombros y le dio la espalda y derramó su ira sobre su propio Hijo. Mateo describe que la tierra fue oscurecida. No fue casualidad, hermanos. Ahora que la ciencia está muy avanzada, no hay ni siquiera registro de un eclipse en esos tiempos. Era la oscuridad del juicio, el peso de la ira de Dios cayendo sobre Jesús mientras cargaba con los pecados de su pueblo y terminaría por morir en nuestro lugar. Y aquí es donde vamos a empezar a ver lo que significa la esencia
de la cruz. Yo cuando era joven en mi casa había una mesa, pues no era de mármol, pero era un material así como vidrio, bien pesada, con 3 patas. ¿Y qué pasa con esas mesas si le quitas una pata? Se cae. Pues no vale la comparación, simplemente es para entender que es importante que en la esencia del Evangelio tenemos tres elementos que deben de permanecer allí. Si quitamos uno, pues estamos modificando el plan de redención del Señor, y tiene que ver con el elemento del vicario, la sustitución, el sustituto, ¿no? Merecía yo morir y Cristo murió por mí. El segundo es el elemento penal, lo que demandaba la ley, muerte. Y el tercero tiene que ver con la satisfacción. La satisfacción de Dios en el sacrificio de Cristo. Entonces, vayámonos, hermanos, por partes, ¿no? ¿Por qué existían los sacrificios? Preguntas, ¿no?, que podemos hacernos. ¿Qué era lo que la sangre derramada lograba? ¿Cómo puedo tener misericordia de los pecadores sin instruir? ¿Cómo puede Dios tener misericordia de los pecadores sin instruir su justicia? ¿Qué significa que Dios perdona la iniquidad y la rebelión y aún así no tendrá por inocente al culpable? ¿Cómo puede un Dios justo y santo justificar al impío? Hermanos, estas respuestas las encontraremos en la cruz de Cristo, ¿no? Y vamos a empezar a hablar sobre la muerte sustitutoria, hermanos. En 2 Corintios 5:21, vayan ahí, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús era sin pecado, hermanos. Y Dios cargó el pecado de nosotros en Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Primera de Pedro, hermanos, 2, 21 al 24. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se encontró engaño en su boca. Los que merecíamos morir, los que somos sentenciados a muerte por causa del pecado, somos nosotros. Mas sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Las semanas pasadas platicaba ahí con uno de mis hermanos sobre una reflexión acerca del criminal que fue liberado. Si leemos más adelante de la lectura, ahí en Mateo viene esta historia donde al no encontrar pecado, Pilatos, al no encontrar culpabilidad en Jesús, Pilatos se recordó que era una tradición que en los días de la fiesta se soltaba un criminal, ¿no?, para mostrar pues alegría y deposición X. Y se le ocurrió soltar a Barrabás. Barrabás, que es digno de muerte y merecía ser crucificado, fue puesto en escena junto con Jesús. Y Pilatos preguntó, ¿a quién quieren que deje libre? Y la gente, influenciada por el grupo de fariseos que se encontraban entre la turba, Barrabás, 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 Barrabás. Y Pilato, pues al no encontrar culpa en Jesús y ya presionado, ¿no?, al final de cuentas es Dios obrando, porque es otra de las cosas. Nada iba a impedir que el Señor fuera crucificado ese día. Y ahí Pilatos es donde lava las manos, ¿no? Yo soy inocente de la sangre de este hombre. Y azotó, dice la Escritura, que soltó a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, ¿no? Crucifícale. Y empezaban a gritar. Se lava las manos, azota a Jesús, lo manda a azotar y es entregado para que el Señor fuera crucificado. Y la reflexión viene con el nombre Barrabás. Hemos dicho que el prefijo bar, ¿no?, en el idioma judío pues significa hijo de, así como Johnson, el son significa hijo de John.
Y la palabra, el resto de la palabra, Abbas, viene de la palabra Abba, que quiere decir Padre. Y cuando decimos Abba Padre, ¿a qué nos estamos refiriendo? A Dios. Entonces, Barrabás significa Hijo de Dios. Hasta en esos detalles, el Señor Jesús murió por el Hijo de Dios. Jesús murió por sus hijos, tomando el lugar de Barrabás en la cruz, tomando tu lugar y el mío en la cruz. Y me quedé impactado de tantas veces que he leído y nunca me había dado por buscar el significado del nombre Barrabás. Hijo del Padre o Hijo de Dios. Hasta en esos detalles el Señor Jesús o Dios tiene cuidado y nos quiere enseñar algo. Tenemos aquí el elemento de la sustitución. Y no voy a ahondar mucho en esto porque mis hermanos seguramente tocarán el tema, ¿no? Es algo que se venía desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Que Él merecía morir? Nosotros. ¿Y quién moría en el pueblo de Israel? ¿Cómo Dios le perdonaba los pecados antes de Cristo? Sacrificio, ¿no? Un inocente, un animal. Pero esa parte la vamos a dejar ahí. Es nada más recordar, ¿no? De dónde viene esta idea y por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que murió por nosotros en nuestro lugar. Y como dice Hebreos, una vez y para siempre. Quizás lo veamos, hacemos saber más adelante. El segundo elemento, hermanos, de la esencia de la cruz de Cristo tiene que ver el aspecto penal. ¿Por qué castigar, hermanos? Pues Dios ha atado la gloria de su nombre a su justicia, hermanos. Y su justicia demanda que toda la maldad sea pagada. Y Él ha declarado y no se retractará, hermanos, ¿no? La paga del pecado es muerte. Pero quiero que me acompañen a Deuteronomio 32, 35. O si quieren no lo busquen, más tarde anótenlo. Es corto el versículo. Dice el Señor en Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza y la retribución. Un versículo muy conocido. Mía es la venganza, yo pagaré. Yo demando muerte. Yo moriré, dice el Señor. Tomando en cuenta que Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo es un solo Dios. En Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esta morirá. Hermano, Dios demandó castigo, muerte al que viole su ley. Y hay dos opciones: o pagas tú o paga Cristo. Y si paga Cristo, hermanos, ¿qué dice Colosenses 2:14? Si paga Cristo, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, hermanos. El acta, el documento legal que te declara culpable y merecedor de la muerte, es quitada del medio y puesto Cristo en la cruz por ti. ¿Quieres pagar tú? Porque Cristo ya pagó. Cristo, hermanos, clavó nuestra culpa en la cruz. Anuló tu culpabilidad, hermanos. Es el segundo elemento, el penal. Ya vimos el sustitutorio. Y vamos a ver ahora, hermanos, la complacencia. ¿Se acuerdan de esta palabra? Cuando el Señor inició su ministerio, ¿no? Después de haber hecho vino, todavía no es mi tiempo, todavía no había inaugurado su ministerio. Y vamos a terminar con esto. En Mateo 3:17, cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista, ¿no? O cuando fue bautizado, estaba el Hijo, y dice que también vino el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él, y que se escuchó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el que estoy muy contento. Este es mi Hijo amado, que me da alegría. Y en Mateo 17:5, hermanos,
Podemos encontrar muchas verdades espirituales sobre Elías y Moisés, pero realmente lo que Dios hizo es: cállate, Pedro, porque dice la Escritura que mientras él aún hablaba, Pedro creyéndose en ramadas, el Señor lo interrumpe, una nube de luz lo cubrió, misericordia, no podía estar delante de la santidad de Dios, y una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Salmo 2:7, hermanos, habla también y dice: el Padre le dice al Hijo: mi Hijo eres tú. Isaías 42:1, el Padre le dice al Hijo que Él es quien mi alma tiene gozo, o como he citado el pasaje de Mateo 12:18, en quien se agrada mi alma. Deuteronomio 18:15, Dios el Padre dice a través de Moisés, el profeta, acerca de la venida de Jesús. ¿Y qué dice al final? A Él oiréis. Oíd a Jesús. ¿Qué vamos a oír de Jesús, hermanos? El Evangelio, las buenas noticias de salvación. Por medio de Jesús podemos conocer al Padre y la voluntad del Padre, lo que el Padre quiere. Y este es mi Hijo amado. Es en Jesús, hermanos, ¿no?, en que Dios se satisface. Él es nuestra garantía de que no se pague dos veces por el pecado. Con la muerte de Cristo, hermanos, la justicia de Dios es satisfecha. Juan 19:30, y lo hemos cantado: consumado es. Este es el sello de la obra redentora de Cristo, hermanos, su consumación en la cruz. Ahora tenemos la seguridad de paz para con Dios, como dice Romanos 5:1. Vayamos a Romanos 8:32, hermanos. Un versículo, un pasaje muy conocido y muy citado por nosotros. Y espero que ahora, con lo que hemos visto acerca del pecado del Salvador y la esencia del Evangelio, pues tenga mayor significado ahora para ti. Romanos 8:32, hermano. Dice la Escritura, hermano, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún, en el que también resucitó, en el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos preparará del amor de Cristo, hermanos? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, hermanos: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:1 empieza: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo, hermano? No hay condenación para ti. Pero alguien cubrió tu pecado, alguien pagó por él. ¿Estás sin Cristo, hermano? Amigo, clama al Señor por salvación. Ya hemos hablado del fin que te espera. Las 7 copas de la ira serán derramadas y solamente hay un infierno eterno para ti. La salvación depende solamente de Dios. Cristo ya murió, ya no hay más sacrificio por tus pecados. Clama al Señor. Clama a mí, dice el Señor en Jeremías, y yo te responderé. Que el Señor tenga misericordia de tu vida. No eches en saco roto, hermanos. Y lo importante también, hermanos, con nosotros como creyentes, es no quitarle ninguna de las patas a esta mesa. Si quitamos una pata de la mesa, hermanos, se cae. Si quitamos uno de estos 3 elementos, perdemos la esencia de la cruz. Por ejemplo, si la cruz no es penal, Dios no es santo y Cristo murió en vano. Si no es satisfactoria, ¿no?, pues Cristo es sin poder y aún tenemos nuestros pecados. Si la muerte de Cristo no satisface a Dios, pues ¿qué podemos esperar, hermanos? ¿Qué podemos hacer?
Y si la muerte de Cristo, hermanos, no es sustitutoria, Dios no es justo porque castigó a Jesús inocente y sin culpa. Tenemos que tener esos tres elementos, hermanos. La salvación tiene estos tres elementos esenciales que no puede ser quitado ninguno ni del otro. Tu pecado te condena, pero Dios quiere salvarte. Él envió a su Hijo, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y allí pues entran discusiones sobre la palabra mundo, pero quédate con la última frase: si no crees en Cristo, no tendrás vida eterna. Y si no tendrás vida eterna, pues juicio hay para aquel que está sin Cristo Jesús. Pero para los que estamos en Cristo, hermanos, Romanos 8:1, ya no hay condenación. Romanos es una carta dura, pero al mismo tiempo preciosa y llena de esperanza. ¿Qué dice Romanos 5:8, por ejemplo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, y traía aquí un versículo, hermanos. La conclusión, hermanos, de la obra de la redención ha sido consumada, hermanos. Si no has creído, pues clama, como te decía. Pero nosotros como creyentes, hermanos, no debemos gloriarnos en lo que podamos hacer. Debemos gloriarnos en esta cruz, en la cruz en la que murió Jesús. Y termino con este versículo, Gálatas, hermanos, 6:14. Miren lo que dice Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si vas a gloriarte en algo, hermanos, gloríate en la cruz de Jesús. No hay otro medio de salvación. Ya no hay más sacrificio por tus pecados. Solamente Cristo. Y a veces queremos buscar y buscar y buscar. Toma en cuenta, hermano, esto. Si eres creyente y si no lo eres, con justa más razón. El día de la salvación es hoy. Uno de mis versos favoritos es Hechos 2:47b. Y el Señor añade a la vida de la iglesia cada día a cada persona que ha de ser salva. El Señor, hermano, te añada a la vida de la iglesia si no has creído en Cristo. Y si ya has creído en Cristo, hermanos, como cantábamos, solamente aleluya y gloria a Dios por este acto de misericordia, por habernos enviado a este Salvador. Hermanos, muchas cosas que podemos decir. Hay muchas cosas que podemos aprender. Y a veces no nos tomamos el tiempo de buscarlas. Aquí están. No las entiendes, pide oración. Sigues con dudas, acércate con alguien que te explique. Busquemos al Señor, hermanos, todos los días. Vengamos en arrepentimiento y fe. Eso es lo que significa venir a Jesús, arrepentir de nuestros pecados, confiar en lo que Él ha hecho por nosotros. Y que ya no hay más condenación. Que Dios, cuando venimos delante de Dios, venimos, ¿no?, con ese traje de justicia, la justicia de Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Dios. Sea alabado, Señor, tu santo nombre, Padre, por recordarnos, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, en tolerarnos, Señor, y en preservarnos, manteniéndonos, Padre, en la vida en Cristo, Señor, el cual enviaste como un regalo para nosotros, un regalo inmerecido. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo unigénito, Señor. Gracias por darnos también el don de la fe y poder estar aquí esta mañana y poder cantarte y alabarte, Señor. ¿Dónde estaría, Señor, oh mi alma, si no hubieras tenido misericordia de mí? Hoy estoy aquí, Señor, y es por tu gracia, para tu gloria y para tu honra. Sigue obrando en mi vida y en la de mis hermanos. Ponemos también en tus manos la vida de Che, Señor, para que restablezcas y pueda estar tranquilo. Tú eres bueno, Señor, eres amoroso y cuidas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.